Santo es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Misericordia que son nuevas cada mañana. Hoy las estamos disfrutando, Padre. Por eso te damos gracias. Te damos gracias por este día que nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias porque el regalo más grande que tú nos has dado es Cristo Jesús, y en él tú nos has dado todas las cosas. Por eso te alabamos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. No nos podemos cansar de reconocer, proclamar tu misericordia. Y tu gracia que ha sido manifestada en tu Hijo Jesucristo, que vino lleno de gracia y de verdad. Y de esa gracia tomamos todo. Gracias sobre gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque nos permite una vez más ministrar tu palabra. Santo, santo, santo. Te pedimos que tu palabra, que es como la semilla que sembramos en el campo, que en el terreno que caiga tu palabra en nuestros corazones sea un terreno fértil. Amén. Que tú le des el crecimiento a la misma para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado hablábamos de que el justo vivirá por la fe. Esta es la segunda parte de ese estudio. Por eso el título sigue siendo el mismo. Y leímos en Hebreos 11:6 que el que se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es un galardonador? Uno que da regalo. Tenemos que creer eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Repetimos, sin fe es imposible agradar a Dios. Nos preguntamos, ¿y qué es la fe? La Biblia contesta a esa pregunta. En Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pero escuche bien. Y la convicción de lo que no se ve. Y la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos, estamos seguros que las cosas que no se ven son las verdaderas y son las eternas. Amén. Todo lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, palpar, disfrutar, es perecedero. Es perecedero. Citamos también, después que Jesucristo resucita, el caso de uno de sus discípulos, llamado Tomás. Había estado con el Señor, lo había visto hacer milagros, lo había escuchado como predicaba. Le había dicho antes que sucediera que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y así sucedió. Cuando le dieron la noticia a Tomás, ¿qué dijo Tomás? Hasta que yo no lo vea.
no voy a creer. Jesucristo se le apareció y le dijo: Tomás, mete los dedos aquí en las heridas. Cuando Tomás tuvo la convicción de que lo que el Señor le había dicho lo cumplió, entonces le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué le dijo Cristo? Tomás, por cuanto has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver han creído. Esa palabra bienaventurado nos alcanza a nosotros. Bienaventurado, pueblo que debe estar contento, gozoso, alegre. No importa la situación, porque nosotros estamos caminando por fe, no por vista. Hemos creído en Jesucristo, el cual no hemos visto. Pero nosotros hablamos de Jesucristo con certeza, con firmeza, con seguridad. Como se leyó aquí en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, seremos manifestados juntamente con Él. Y buscar de las cosas de arriba, quiere decir de las celestiales, de las cosas espirituales. Estas no se pueden ver con nuestros ojos físicos. No se puede. Pero esas que no vemos, repito, son más reales que las que vemos. ¿Por qué? Porque son eternas. Las que no vemos son eternas. Son las que Dios ha prometido para los que le aman. Y esto lo tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que en nuestro diario vivir sepamos, estemos seguros, estemos claros, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Usted, si ha nacido de nuevo, y si yo he nacido de nuevo, yo no soy un pecador perdonado, ni usted tampoco. Nosotros somos hijos justificados. Muy diferente. Muy diferente. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo en y por la persona de Jesucristo. Cuando nosotros vamos al Génesis, comenzamos a ver que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra no se veía. ¿Por qué? Estaba debajo del agua. Pero el Espíritu de Dios se movía solo. Cuando Dios comenzó a emitir su palabra, debajo de las aguas es que sale la tierra. Y ahí está comenzando lo que la Biblia le llama la vieja creación.
que está con fecha de expiración. Dios no la quiere, la va a eliminar. Porque Dios ha prometido un cielo nuevo, ¿qué más? Y una tierra nueva. Así que cuando Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, segundo nacimiento que es espiritual, por la palabra de Dios. Después le dijo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Del agua nos habla de que hay una nueva creación. Según la primera creación salió del agua, ahora la segunda creación sale del agua, pero no es del mar, ni de los ríos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que beba del agua de ese pozo va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré será en él una fuente que resalte para la vida eterna. Nosotros pertenecemos a la nueva creación. Y en esta nueva creación hay que caminar por fe y no por vista. Creyéndole a Dios, como dice en 1 Corintios 12:13, que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Nosotros caminamos por fe con la esperanza de que un día vamos a ver cara a cara a nuestro Señor. Vamos a estar en la nueva Jerusalén, en la tierra nueva donde va a morar la paz, la justicia, donde no va a haber más llanto, más dolor, no va a haber malas noticias como las hay hoy. Y esta palabra de exhortación la debemos recibir, porque como le dice Dios a través del profeta Zacarías a los judíos, que somos un pueblo prisioneros de esperanza. Pueblo que está pasando, ha pasado, está pasando y pasará. Pero ellos mantienen la esperanza viva de lo que Dios le ha prometido. Para nosotros hay algo que ya no tenemos que esperar, algo, porque ya lo hemos recibido. Por eso hay que darle gracias a Dios. Si lo que tú tienes, dice Pablo en 1 Corintios 4, si tú lo has recibido, ¿de qué te gloria? Los asuntos espirituales, todos los hemos recibido de parte de Dios. Siendo inmerecedores. Una palabra que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Qué es? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Cuál es esa cruz? Por ese mensaje hay que madurarlo. Estamos en esa. Es bien interesante. Bien interesante. Porque de este mundo nosotros no podemos esperar nada bueno. Al contrario. Al contrario. Tenemos que tener mucho cuidado. Estamos viviendo unos días en este mes con la tentación de la llamada Navidad, del arbolito y de todas estas tradiciones. Y esto es que ir mencionando porque las tradiciones Dios no las quiere en su pueblo, en la iglesia. Piense que cuando Él
fue a libertar al pueblo de él que estaba en esclavitud en Egipto. Uno de los mensajes que Dios le manda a Faraón es el siguiente: dile a Faraón que deje salir mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. No solamente Dios le cambió la dieta, lo que comían en Egipto ahora van a comer maná en el desierto. Pero celebrarle fiesta a Dios en el desierto, lo que quiere decir es que se tenían que olvidar de las tradiciones que aprendieron allá. Porque en el desierto, como el único que nos está proveyendo, el único que es digno de toda gloria y alabanza, es Dios. Por eso la hermana leyó una escritura en Colosenses: cómo debemos nosotros permanecer, alabar al Señor, cantar al Señor con gracia, con salmos, cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Esos cánticos espirituales lo que quiere decir es que son cánticos que verdaderamente, en vez de yo estar hablando como lo estoy haciendo aquí en palabras, hablando bien de Dios, hablando lo que Dios ha hecho por nosotros, que yo se lo diga en cántico, porque Dios es espíritu. Hay muchos que han enseñado que cantar con cánticos espirituales, cantar en lengua. Pues allá usted, allá el que lo cree así. Yo no voy a pelear por eso. Cánticos espirituales, con salmos. No necesariamente los salmos que escribieron los salmistas. Usted puede sentarse y escribir un salmo. Pídale a Dios que le dé la música. Y en la reunión que estamos celebrando fiesta al Señor, yo lo canto. Ese cántico que tenga que ver, de asegurarnos que le va a dar gloria y honra a nuestro Dios. Porque la Biblia dice, y lo repetimos, ese verso de Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar. ¿Qué significa la palabra agradar? A Dios. Agradar a Dios es yo actuar de que Él se sienta bien. Que se sienta, no yo, Él. Que se sienta honrado. Que se sienta que yo lo estoy reconociendo como el único Dios verdadero. ¿Me duela el pelo o no me duela? ¿Me duelen las uñas o no me duelen? Una cosa que me ayuda para no quejarme mucho de los dolores es que este cuerpo, aunque usted y yo no querramos, va envejeciendo. Hay desgaste muscular, los huesos se van desgastando también. Todo eso produce dolor. ¿Y por qué hay promesa de que aquí no va a haber más llanto ni más dolor? Bueno, porque se nos va a dar un cuerpo nuevo, como el que tiene Cristo. En eso hay que tener esperanza y gozarnos por eso. Amén, hermano. Y en el libro de Apocalipsis, ustedes saben que están los 7 mensajes de las 7 iglesias. El número 7 habla de plenitud, algo que está completo. O sea, esa es la historia de la única iglesia a nivel mundial para Dios. Pero entonces en diferentes épocas, diferentes problemas,
diferentes resoluciones y diferentes mensajes de parte de Dios para cada una, dependiendo de los tiempos. ¿Cuál tiempo estamos viviendo nosotros hoy? El último tiempo. Estamos viviendo el tiempo de la Odisea. Es la última. Y ojo, esto se ha dicho y hay que estarlo repitiendo. Escudriñen ese mensaje de esa iglesia. La Odisea, que significa juicio del pueblo o la opinión del pueblo. Una iglesia tibia, tiene situaciones, pero la situación peor que tiene de todas, que nos tiene que llamar la atención, es que el que prometió estar en medio nuestro, ahí no está. ¿Dónde está? Está afuera. Es Cristo el dueño de la iglesia. Entonces viene el llamado del Señor al ángel de la iglesia, luego a la iglesia, y termina en singular: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¿Qué puerta es la que el Señor dice: si abres la puerta, yo voy a entrar? ¿Cómo es que recibimos a Cristo nosotros? ¿Ah? ¿Ah? Sí, pero ¿cómo es que recibimos a Cristo como el Señor de nuestra vida? Por la fe. Hechos 14:27, Pablo habla que Dios abrió la puerta de la fe para que aquella gente que escuchaba el Evangelio creyera. Esta iglesia está totalmente desnuda porque no tiene nada de Dios. Lo que tiene es las cosas terrenales. No tiene fe, no sabe lo que es la justicia de Dios. Entonces el Señor nos está llamando para salir de esto, de esa condición, y caigamos a Filadelfia. Amor fraternal. Amor fraternal. Y esa es, a esa iglesia es la que el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre, aquí está la promesa: yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra para probar a los hombres. Yo te voy a guardar. Pero entonces, a todas las 7 iglesias, el Señor dice lo siguiente: al que venciere, al que venciere. Y ahí viene la promesa: si tú eres un vencedor, pues yo te voy a dar esto. Yo siempre me he preguntado: Señor, ¿y qué es lo que yo tengo que vencer? Porque el Señor dice: al que venciere. Y como nosotros comenzamos hablando que aunque estamos en este mundo, el Señor dijo: pero no son del mundo. Y en el evangelista Juan, en el capítulo 16, Jesús dice que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos, dijo él, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Cuando usted lee el mensaje de cada una de las iglesias,
hay doctrinas heréticas que están dentro de ellas. Ese tipo de herejía, la verdadera iglesia tiene que sacarla fuera. Tiene que sacarla fuera. Pero vencer al que venza. Los vencedores. Como yo soy un vencedor, como usted es un vencedor, al que venciere. Y qué bien. Cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado, salía de un ayuno de 40 días y 40 noches y como hombre tenía hambre. Y Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, y que esas piedras se conviertan en pan, ya las tienes, tienes el alimento. ¿Qué fue lo que trató de Satanás hacer con Cristo? Sembrar dudas en él de lo que Cristo era. Cristo no tenía que dudar de que Él era y es el Hijo de Dios. Y esa tentación, Satanás la tira como dardo a la mente nuestra. Entonces, cuando yo leo la Escritura en el evangelista Juan, que me dice, verso 11 en adelante, que Cristo vino a los suyos no lo recibieron. Mas a los que les recibieron, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos recibido? A los que creen en su nombre, Dios nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero mira la condición que puso Dios, que está escrito ahí. Mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, punto. Dios nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es resultado de algo carnal que se dio, sino que hemos sido engendrados por Dios. ¿Usted se acuerda cuando Juan el Bautista comienza a predicar que dijo, el hacha está puesta, ¿a dónde? A la raíz de los árboles. Se está refiriendo a unos árboles, este tipo de árbol que se da, que tenemos aquí alrededor, sino que se está refiriendo a nosotros, a los humanos. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Jesucristo con su evangelio, con lo que Él hizo, con lo que Él es, cuando Él permitió que a nosotros llegara el mensaje de parte de Dios, que es el evangelio, y Dios nos regaló el don de fe para creer y llegar a la gracia que Dios nos tiene en Cristo, nosotros fuimos sacados de raíz. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas donde estábamos y nos puso en el reino de su amado Hijo. Aquel árbol que estaba ya dando frutos, pero no para Dios, Dios lo eliminó en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió. Y sembró una nueva semilla en nuestros corazones, que es el terreno donde Cristo, como el grano de trigo, se ha sembrado. Y si esa semilla ha sido sembrada en buen terreno, va a tener un buen crecimiento.
Y el crecimiento lo da Dios. Todo esto proviene de Él. Y es lo que está haciendo Dios ahora, no fuera de nosotros, sino dentro de cada uno de nosotros. Esto es algo maravilloso. Estábamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y todo esto que podemos hablar y confirmarlo con las Escrituras, nosotros estamos llamados a analizarlo y creerlo. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Las Escrituras, no confundamos las Escrituras con la palabra de Dios. Las Escrituras son las Escrituras y la palabra de Dios es aquella que se hizo carne. El verbo que se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó en un cuerpo semejante al de nosotros. Y ahí, en el Medio Oriente, allá en Jerusalén, Samaria, Judea, que fue donde él nació, lo vieron. Y Juan dice, y vimos su gloria. Esa es la palabra. La que Isaías capítulo 11 dice, que así como la lluvia cae a la tierra y la hace germinar, dice, así es la palabra que sale de mi boca, que sale y no torna a mí vacía, sino que será prosperada para todo aquello que yo le envié. ¿Cuál fue la palabra que salió de la boca de Dios? Que se hizo carne. Cristo Jesús. Vino solo, pero no regresó solo. Si ya tuvo cumplimiento, hermano. Por eso hay que tener cuidado de no confundir la palabra escrita, la escritura, con la palabra de Dios que es Cristo. Por eso Pablo, yo he mencionado mucho esta oración y hay que estarla mencionando porque es de suma importancia, la de Efesios capítulo 1. Pablo oraba por los hermanos de Éfeso para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero aquí está esto muy importante, y que Dios alumbrara nuestros ojos, los ojos de nuestros entendimientos, para que podamos entender a la esperanza que Dios nos ha llamado. El número 2 nacimientos, 2 creaciones, 2 ojos aquí, pero hay ojos en nuestro interior. Está el oído y está el oído espiritual. Con este oímos pesadamente, pero con el espiritual, cuando escuchamos el mensaje de Dios, nos gozamos. El espíritu se goza, porque el espíritu sabe que está recibiendo el alimento que él necesita. Por eso cuando Eliseo está en guerra con los asirios, Eliseo está tranquilo, porque Eliseo es un profeta de Dios, es guiado por Dios, sabe lo que está pasando. Pero Giesi, que es el siervo de él, está mirando con los ojos físicos, está asustado.
porque está viendo el ejército, los enemigos, que son muchos. Él está solo con su amo, su siervo, su amo, que es Eliseo. Cuando Eliseo ve la preocupación de su siervo, ¿qué le dice a Dios? Ábrele los ojos, Señor. Dios, pero ¿y él si era ciego, era? No, él tenía ojos, veía. Pero Eliseo ora por los ojos espirituales de su siervo. Ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Cuando Dios le abrió los ojos, ¿qué fue lo que vio? Ahora entró a ver en el mundo espiritual. Aquellos montes estaban llenos de ángeles. Y wow. Tremendo, hermano. Por eso hay situaciones que nos pasan y no las entendemos. A veces queremos actuar, pero somos nosotros. Pero si tenemos cierto crecimiento espiritual, y actuamos como dijo Dios a través del profeta, y hoy se cantó aquí, tú guardarás en completa paz, no a cualquiera, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué nuestro pensamiento debe estar siempre perseverando, sin moverse en Dios? No solamente en la reunión, cuando nos vamos, donde quiera que estemos. Nuestros pensamientos puestos en el Espíritu. Si eso se da, es porque podemos decir, porque en ti hemos confiado. Tú guardarás en completa paz a los que confían en Él, a los que vivimos por fe. Hay muchos que están enseñando sobre las promesas de Dios. Tienen una lista. Le preguntan a la feligresía, ¿cuál es la promesa de Dios para tu vida? Declárala, porque Dios te ha prometido. Mire, hermano, la Biblia dice en Corintios que todas las promesas de Dios, todas, son en Cristo. Si estamos en Cristo, tenemos todas las promesas de Dios. Ahí está la clave. ¿Dónde es que yo estoy? ¿Dónde está usted? ¿Dónde lo puso Dios? Pero ¿qué pasa? La religión te pone en una denominación que se llama tal. La Biblia dice, no, yo lo he puesto en Cristo. Entonces, si yo estoy en Cristo y Cristo en mí, entonces tengo todas las promesas de Dios. Entonces, si Cristo me dice a mí que en el mundo voy a tener aflicción, ya va a haber problemas. Y déjeme decirle una cosa, no, la iglesia no comenzó teniendo problemas como los que tenemos hoy nosotros aquí. El catarro, la gripe, el COVID, la influenza. No. Miles y miles murieron, los mataron por no negar a Cristo. Aquí empezó la iglesia, de Pentecostés en adelante, bajo el Imperio Romano. Pero a pesar de que no nos persiguen hoy,
como quiera el enemigo nos está persiguiendo, tirando dardos de fuego a nuestra mente. ¿Cómo los podemos apagar? Me tiraron un dardo de fuego, me voy a ayunar 30 días. ¿A que tú vas cómo voy a apagar ese dardo? ¿Qué es lo que dice Pablo en Efesios 6? Que sobre toda la armadura de Dios, sobre todas las piezas, tomemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿cómo viene la fe? En Romanos 10, verso 17 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando yo tengo un buen depósito en mi espíritu de la palabra de Dios, cuando viene el dardo de fuego del maligno, entonces yo lo que hago es que me aplico lo que dice 2 Corintios 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar todo argumento, toda fortaleza que se levanta en contra de la voluntad de Dios, y traigo esos malos pensamientos, no al ayuno, no a lo que yo haga, a la obediencia a Cristo. Cuando yo le digo, mira, yo estoy en completa paz, porque estoy en Cristo y Cristo está en mí. Y no importa lo fuerte que es el río, lo fuerte que sopla el viento. Y no es porque yo me mantengo por mi fuerza, es porque Él mismo nos sostiene. Esto hay que creerlo. Es que hay hermanos que saben de qué yo estoy hablando. El día menos pensaba una noticia, que las rodillas nos tiemblan, que lloramos, que se sufre. Y eso no es pecado, pero nos mantenemos firmes. Nos mantenemos firmes. O sea, Él nos mantiene cuando nosotros creemos en Él. Y nuestro hermano Judas, que escribe esa carta en un solo capítulo, dice que debemos contender ardientemente por la fe que se nos ha sido dada una vez a los años. ¿Cuándo nos dio Dios esa fe? Entonces nos predicó el Evangelio. Y comenzamos a creer en alguien que no hemos visto. Yo no estaba allí cuando mataron a Cristo, ni usted tampoco. Pero creemos que sí, Él murió en la cruz. Y el Señor quiere que esa fe nosotros echemos raíces, arraizados y cimentados. Judas dice que debemos contender. ¿Por qué? Porque van a venir noticias a nuestros oídos. Bueno, pues. Y déjeme decirle, no necesariamente de afuera, muchas veces de hermanos que se congregan en nuestro lado, porque no han visto, porque debieran de estar viendo y disfrutarlo, y creen que nosotros estamos. Estamos mal. Y estas cositas como que no son nada, pero sí, hermano, si nosotros no estamos bien cimentados, la duda es lo contrario a la fe, y le vamos a dar cabida. Es más, hay predicaciones
que en vez de traerte a disfrutar lo que Dios nos ha dado en Cristo, a fortalecer nuestra fe, hay mensajes que lo que traen son dudas. Es la duda. Yo me recuerdo cuando yo me convertí, se mencionaba mucho, hermano, si usted no siente la salvación, algo está pasando. ¿Se acuerdan de eso? Eso es un disparate. Es que eso no es bíblico. Esto no es asunto de sentir. David, con todos los pecados que cometió, perdió la salvación. ¿Ah? ¿Qué fue lo que él le dijo a Dios en el Salmo 51? Devuélveme la salvación. Ah, la salvación él la tenía. El gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Entonces, nosotros tenemos un solo ministerio, no mucho. Nosotros tenemos que verlo en Efesios 4. Es otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Y el único ministerio que hay en la iglesia es el de la edificación. Y esto no es para un iluminado, esto no es para un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. No. Esto es que esos 5 dones que Dios, el Señor Jesús, dio a la iglesia, es para perfeccionar a los santos, para que ellos, después de estar capacitados, cada uno, nos demos todo para el único ministerio que hay, es la edificación de la iglesia, edificándonos los unos a los otros. Amén. Los 5 ministerios no es que el apóstol es mayor que el pastor o que el maestro. No. Es que unos se complementan los unos a los otros. Eso de jerarquía, eso sale de Roma, siglo IV en adelante. Aquí es un cuerpo con una cabeza que es Cristo. Amén. Y hay funciones en el cuerpo. Entonces Judas termina la escritura que nos debemos edificar sobre la santísima fe. No puede haber algo que nos saque de la fe, de la confianza en Dios, para ser edificados. A los que dudan, estamos llamados a convencerlos, a no dar para atrás, ahí, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino que nos mantenemos firmes. Aquel tiene duda de lo que le estoy diciendo, cuando tenga la oportunidad, síguele hablando. Síguele hablando. Porque si Dios lo ha elegido para vida eterna, en el día menos pensado, va a decir, ay, espérate, que yo no entendía esto, ahora lo entiendo, Señor, perdona. Y aquellos que están en la calle dicen que aún tenemos que tener cuidado con la ropa contaminada que ellos tienen, pero tenemos que predicarles el evangelio a ellos también. Hay muchos que dicen, oye, es que yo no leo la Biblia porque yo no la entiendo. ¿Cuánto le ha pasado eso? Si atreve usted a decirle, mira, no leas la Biblia, pues no la entiende, pues léeme a mí. Léeme a mí, yo soy una carta escrita por el Espíritu. No, porque es que esto, si yo le pregunto a ustedes, ¿para qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Para que le cantara? ¿Para qué? ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Para qué Dios se manifiesta en Cristo y la gracia que es el mismo
que se manifiesta en Cristo, que vino lleno de gracia y de verdad. Bueno, en Efesios 1 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para la alabanza de su gracia. Por eso no podemos darnos brillo, porque yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Usted es lo que es en Cristo por la gracia de Dios. Pero como los que malinterpretan las Escrituras, pues se creen que no, que todos los demás tienen que estar bajo el apóstol. Una orden de sujeción. Eso viene de Roma, no de Dios. En el diseño de Dios no hay jerarquía. Repito. Tenemos que entender eso, ¿no? Entonces, si yo tengo y usted tenemos que vencer, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Que cuando yo veo que Jesucristo dice que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos, porque Él había vencido al mundo. Y el mundo es el que el diablo usa para sacarnos de donde, tratando de sacarnos de donde Dios nos tiene, que es en Cristo. Entonces yo tengo que tener claro que por más alboroto que haga el mundo, por más fuerte que sople en contra mía, yo tengo que mantenerme creyendo, tú estás vencido, pero yo no soy el que te venció, es Cristo. Amén. En el cual yo estoy. Amén. Y como lo de Cristo es mío y yo soy de Él, ¿cómo yo me hago un vencedor? Por el Señor dice al que venciere. En el libro de Romanos 8 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Ahí no dice que somos vencedores. Más que vencedores. ¿Adí por qué? Somos más que vencedores, pero en Cristo y por Cristo. Porque el que tenía que hacer la obra de vencer al pecado, al diablo, al mundo y todo lo que había de vencer fue Cristo. Y ahora esa victoria me la ha dado a mí y a usted sin tener. Y porque el diablo existe, pero es un diablo derrotado. Pedro dice que anda como, no es un león, es como león. Él se quiere hacer pasar por león, pero el león es el león de la tribu de Judá, que es Cristo. Anda buscando a quien devorar. Vamos a terminar con Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 y verso 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está hablando del Padre y el Hijo, ¿ok? Todo aquel que cree que Jesús es, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, esto es a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él, esto es a Cristo. Ahora nosotros hemos sido engendrados por Dios también, lo dice Juan, capítulo 1, el evangelista Juan, capítulo 1, verso 12.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí la Biblia suya? Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿vence a quién? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros somos y seremos vencedores si nosotros nos mantenemos sin movernos de la fe que Dios nos ha dado. Al contrario, esa fe creciendo cada día desde nuestro interior, a medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios y su Hijo Jesucristo y en el Evangelio que Él nos ha dado. Y como dijo Jesús Padre, la obra que me diste, voy a ver si la puedo terminar, o que ellos la terminen. No, he terminado la obra que me diste, la obra está terminada por Cristo Jesús. Y hay que saber diferenciar la obra que Cristo terminó con las obras que habla Efesios capítulo 2 y verso 10, donde dice que Dios nos creó en Cristo para buenas obras, en plural. No son mías ni suyas, las cuales Dios creó para que nosotros andemos en ellas. Hermanos, todo lo recibimos de Dios. Yo si estoy ministrando la palabra, esto no es mío, esto es de Él. Por eso es que la gloria y la honra es de Él. Y repito, soy lo que soy por la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Les expliqué lo del agua y la sangre. Muchos creen que es el bautismo. Pero si usted va a Génesis, ¿sabe lo que le dije? Léalo otra vez, órele a Dios. Cuando fue Dios a hacer la primera creación terrenal, lo primero que aparece es el agua, dando a entender que del agua es que va a surgir esa creación que Dios creó. La segunda creación, Dios la hace por medio de Cristo, y por eso dice que vino por medio de agua y sangre. La sangre que Él derramó para la redención y perdón de nuestros pecados, pero la nueva creación, quien toma la iniciativa, quien Dios le da la preeminencia en la nueva creación, es a Cristo Jesús. Es a Cristo Jesús. Como dijo Jesús a la samaritana, el que cree en mí, el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que resalte para vida eterna. El Espíritu Santo, a medida que nos vamos dando, que le vamos creyendo a Dios, se sigue manifestando. El Espíritu Santo sigue forjando el carácter de Cristo desde nuestro interior, y por eso aquel que hablaba mal ya no habla mal. Aquel que estaba enfogonado con el hermano, ahora no hay coraje, no hay ira, ahora lo que hay es amor, porque el Espíritu Santo está cogiendo lo que es de Cristo y lo está forjando en nosotros. Se obra totalmente de Dios. Aleluya. Amén. Por eso, hermanos, como decían los apóstoles a las iglesias, que iban confirmando en la fe, que no se movieran, que se mantuvieran en la fe. El tema de la fe es un tema, entiendo yo, que no se puede despachar tan fácilmente,
ni en una reunión, ni en una administración. El tema de la fe es profundo, pero a la vez es importante que lo entendamos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La paz de Dios es con todos. Amén. Los hermanos que se han conectado, que están viendo y escuchando, un abrazo a la distancia. No menciono los nombres porque no veo desde aquí los nombres. Pero les amamos y que la paz de Dios sea con todos. Amén.